Hola, les mando un cordial saludo. Mi nombre es Nora Flores y hoy hablaremos sobre los puntos centrales de las ideas de tres grandes autores y filósofos que han impactado en nuestra sociedad, tales como Karl Marx, Augusto Comte y Friedrich Nietzsche. Karl Heinrich Marx, el filósofo alemán, vivió y escribió en el siglo XIX, una época muy diferente a la nuestra. Es indiscutible que dos de sus escritos, tales como El Manifiesto Comunista, escrito junto a Friedrich Engels, y El Capital, tuvieron en un momento determinado de la historia una gran influencia política y económica en muchos países y personas, que hoy en día podemos seguir observando en nuestra sociedad. El marxismo es el sistema de las ideas y concepciones de Marx. Marx continuó y dio genial cima a las tres principales corrientes ideológicas del siglo XIX, representadas por los tres países más avanzados y con mayor influencia en la humanidad: la filosofía clásica alemana, la economía política inglesa y el socialismo francés. El marxismo cambió la forma de comprender la sociedad y la historia. Propuso una metodología llamada materialismo histórico para comprender el desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia. Según ella, la historia es empujada hacia adelante por las tensiones entre las clases sociales, por hacerse con el control de los medios de producción. Así, a cada cambio importante del modo de producción le correspondía un cambio sustancial en la historia. El término crítica significa la actividad de diferenciar lo verdadero de lo falso, lo justificado de lo injustificado. Someter a alguna afirmación o algún conjunto de afirmaciones a la crítica es examinar su validez o su justificación. La crítica y el conocimiento van de la mano. La crítica al capitalismo debe cuestionar su propia sustancia y liberar a la humanidad de su sumisión al trabajo abstracto y al valor de este. La superación del capitalismo no consiste en volver a una sociedad agraria o en salir al productivismo, sino en imaginar otra estructura de producción social que no sea bajo las formas del capital. Augusto Comte. El filósofo francés Augusto Comte es considerado el fundador de la sociología. Proponía que el sujeto de estudio de la nueva ciencia sería la sociedad humana en su conjunto y no el hombre individual, la que se basaría en eventos observables y comprobables para ser considerada como científica. Sus legados más importantes es la creación de la enciclopedia actual, la fundación del positivismo, la creación de la palabra altruismo y la forma de vida asociada a esta. El positivismo de Augusto Comte es una corriente filosófica que enfatiza el uso de métodos científicos para comprender la sociedad y promover el progreso social. Comte propuso que el conocimiento científico reemplazaría a la religión y la metafísica como la base del pensamiento humano. Su enfoque se centraba en la observación, la experimentación y el análisis de los fenómenos sociales. Abogaba por la aplicación de la ciencia a la solución de los problemas sociales. Comte también propuso una clasificación de las ciencias conocida como la ley de los tres estados, que establece que el pensamiento humano ha pasado por tres etapas: el estado tecnológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado científico o positivo. Esta clasificación refleja la evolución del pensamiento humano hacia un enfoque más científico y empírico. Friedrich Nietzsche, considerado uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental, cuya obra ha ejercido una profunda influencia en esta. Fue un filósofo alemán del siglo XIX, conocido por su crítica a la moral tradicional y su defensa de la libertad individual. Nietzsche rechazó la idea de un Dios trascendental y argumentó que la moralidad y los valores son construcciones humanas que cambian a lo largo del tiempo y de la cultura. En su lugar, propuso la idea del superhombre, un ser humano que se libera de las limitaciones impuestas por la moralidad tradicional y se convierte en creador de sus propios valores. Nietzsche también es conocido por su teoría del eterno retorno, que sugiere que todo lo que ha sucedido en el pasado se repetirá infinitamente en el futuro. Según Nietzsche, la muerte de Dios, es decir, la pérdida de la creencia en un fundamento trascendental de la realidad, plantea un desafío existencial y moral para la humanidad. Nietzsche interpretaba la ausencia de una esencia divina como una liberación que permite al ser humano asumir la responsabilidad de su propia existencia y forjar su camino en el mundo. Estos tres autores que abordamos son de gran importancia en la política, economía, filosofía y cultura actual de hoy en día. Por eso es importante hablar, aprender y leer de ellos. Gracias por su atención. Soy Nora Flores y esto es todo por hoy.